Vamos a entrar ahora en el análisis del segundo debate de aspirantes presidenciales. Le agradezco mucho a Ulises Beltrán, director general de BGC Beltrán y Asociados y analista político, que me acompaña esta mañana para ello en el programa. ¿Cómo estás, Ulises? Buen día. Buen día, Pascal. Encantado de estar aquí otra vez, como Bueno, pues ¿cuál es siempre. tu primer balance de lo que escuchamos anoche, escuchamos y vimos durante prácticamente 2 horas? Bueno, la verdad, una mucho diferente, muy distinto el mensaje, el debate de esta anoche. Vimos ciertamente a una Xóchitl mucho más articulada, mucho más ordenada. De hecho, hizo, creo yo, una administración muy adecuada de su tiempo, supo hacer pues, lo que tenía que hacer, lo hizo mejor que antes. Si algo distingue a este debate del anterior, será sin duda el desempeño de Xochitl Gálvez, que pues, contrastará de una manera radical. Vimos un balance, como era de esperarse, bastante, digamos, pues, adecuado, ¿no? Quizás un poco más del lado de los ataques, pero pues un mejor balance entre Ujú. propuestas y ataques. El intercambio de ataques, pues como lo vimos, fue intenso, duro, bastante agresivo. Quizás eso sea lo que predomine en la percepción pública o de lo que trascienda de este debate, pero pues también vimos una serie de pues, propuestas, algunas específicas, ¿no? Yo creo que a las dos candidatas de alguna manera les falta un resumen claro de lo que implica el contraste entre los dos proyectos de país, que yo creo que es lo que el elector finalmente podría como resumen percibir, Ujú. pero a mí me pareció un debate pues, mucho mejor que el anterior. Los debates son casi por definición un tanto aburridos. La gente tiene expectativas sobre ellos que pues, nunca se cumplen, ¿no? No sé cuáles sean las expectativas del público muy bien sobre los debates, pero yo creo que vimos un muy buen debate, que hubo un intercambio de ambas cosas, ataques directos y fuertes, y también pues algunas propuestas, en el caso de Xochitl un poco más concretas que en el caso de Claudia Sheinbaum, pero en general, pues me pareció un muy buen debate. No sé, pues, así lo resumiría yo. Una cosa que llamó la atención respecto del primero, pues fue que hubo muchísimas menciones por parte de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum a lo que ella percibe como logros de este gobierno. ¿Habrá tenido algo que ver, en tu opinión, pues lo que pareció un reclamo desde la conferencia mañanera de que en el primer debate pues no se destacó ningún logro por parte de la actual administración? Oh, bueno, sí, ciertamente ese es uno de los contrastes más importantes entre las dos candidatas. No Ujú. sé si hubo un reclamo, bueno, el reclamo lo hubo, de hecho lo hizo público el presidente. Lo que sí me pareció es que a final de cuentas, pues Sheinbaum perdió horas, digo, fue una especie de glosa del último informe de López Obrador, Ujú. ¿no? Entonces sí se la pasó, pues, hablando de más respecto al gobierno anterior, y sí se la pasó excesivamente desde mi punto de vista, defendiendo logros específicos. Y sí quisiera insistir en el concepto, una glosa del informe de gobierno, es decir, Ujú. ni siquiera una visión de conjunto sobre lo que ofrecen o quieren convencernos como trascender, como llevar adelante la 4T, sino a fin de cuentas, pues una defensa casi diría yo excesiva de logros específicos, con errores y mentiras claras y flagrantes, de las que no se aprovechó suficientemente Xochitl Gálvez, ¿no? Esto de utilizar el 3,1% de este año como evidencia del crecimiento del sexenio, pues es Ujú. un error garrafal. Sí, porque estamos en Es el un sexenio con promedio, el vamos a llegar cuando mucho a un promedio de 1% anual en este sexenio, ¿no? Y te va muy bien, exactamente, Sí. ¿no? Digo, claro, la pandemia influye ciertamente, pero no de ese tamaño, ¿no? Entonces hubo errores que no aprovechó debidamente, pero efectivamente lo que tú señalas es muy importante. Pues fue la glosa del informe de gobierno que hará al final de sus sexenios de López Obrador, ¿no? Ujú. Las cosas que hizo, todo lo que hizo, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso no favorece mucho
a su candidatura. De hecho, ahí el ataque de Xochitl fue muy certero, ¿no? Yo soy una mujer a la que ningún hombre me dice qué tengo que hacer, ¿no? O algo parecido, ¿no? Entonces, sí, eso yo creo que fue un defecto muy grande de Sheinbaum. Además, digo, francamente, estaba conmigo una sobrina muy joven, de hecho, ni siquiera podrá votar este año, y me dijo, ay, me recuerda a mi maestra de química de la primaria, ¿no? O sea, esta imagen tan ¿Quién, Claudia? austera, tan poco atractiva. Es muy poco carismática Claudia Ajá. Sheinbaum, la verdad, ¿no? Entonces sí contrastó con una Xóchitl más desenvuelta, más certera, más puntual en sus ataques, ¿no? Pero repito, afortunadamente, en la parte de Pemex, que me parece una parte bien importante y muy interesante, en la que sí hubo cosas concretas, pues todos estamos Ujú. con la duda claro que hay endeudamiento de este país, claro que el endeudamiento es enorme Sí. y claro que la gran mayoría tiene que ver con Pemex, ¿no? Bueno, Y Ulises, tengo que queremos hacer una saber si pausa va a obligada en este haber punto. radicalmente. ¿Me puedes esperar un par de minutos y seguimos platicando? Encantado, claro. Regresamos con Ulises Beltrán, no se vaya. Estamos conversando con Ulises Beltrán, director general de BGC Beltrán y Asociados y analista político sobre el segundo debate presidencial realizado anoche. Ulises, en cuestión de formato, ¿te pareció mejor que el primer ejercicio? Sí, muchísimo mejor. Yo creo que hay bastante más espacio para la expresión y el desarrollo de temas. Lo administró espléndidamente bien Xochitl, que siempre guardó tiempo, lo hizo estratégicamente muy bien. Sheinbaum, por el contrario, perdió oportunidades porque se quedó sin poder responder durante un segmento, pero sí me pareció muchísimo mejor. Lo que no estoy muy seguro es este tema de las preguntas del público. Mm. En fin, realmente yo creo que podría haber más un espacio en el cual se les dé más el espacio libre. No se me ocurre muy bien qué, pero simplemente 5 minutos y haz lo que quieras con ellos, ¿no? Porque las preguntas, la verdad es que, pues sí, tenían que referirse a ellas, pero ni siquiera fueron parte sustantiva de las exposiciones de los candidatos, Sonó entonces no creo que grosero eso, aporten gran ¿no? cosa. Digamos, Pero, escuchar las preguntas, pero ni siquiera responderlas de manera directa, siempre utilizando el tiempo para decir otra cosa. pues sí, ¿no? Porque digo, ahí medio hacían el intento de, ay, sí, ya no me acuerdo ni de tu nombre, en un Ujú. momento dado dijo alguna de las candidatas, creo que es Xochitl, ¿no? Pero pues sí, no creo que sea el mejor esquema. No sé cómo va a ser el siguiente, pero en cuanto a administración del tiempo, pues sí me pareció bastante mejor, ¿no? Ujú. Y dio espacio para estas cosas, ¿no? Yo creo que eso, tiene ustedes una introducción y luego cada quien 5 minutos me parece muy bien. Y la verdad, pues la parte temática también está bien, ¿no? Viene una parte muy delicada, por cierto, la de seguridad, Ujú. que en ese sentido Gálvez lo hizo bastante bien también, al empezar con el tema de la seguridad como el tema central, ¿no? Y a ver cómo lo hacen en el siguiente. Sí, me pareció mucho mejor. Pero te decía, esta es una elección histórica, Pascal, histórica en el sentido en que yo nunca había visto un contraste de dos visiones del papel del Estado en la economía como el que se está jugando en esta elección. Hay una visión estatista de un gobierno grande, la de propiedad privada de la nacional, como sea estatal, de los grandes, de la producción de energía y una más abierta al respecto, ¿no? Entonces, ese contraste no lo acabamos de ver. ¿Por qué? Porque los debates se van en estos detalles y ese contraste apenas tuvimos un vislumbre de ese contraste fundamental e histórico, Ujú. que es lo que tenemos enfrente en la elección, ¿no? Un poquito al final, un poquito al principio, en algunas partes, pero yo creo que eso es lo que yo esperaría del siguiente debate, por lo menos que terminemos con una idea más clara de lo que representa para cada uno de los candidatos, pues eso, en qué posición están a Sí. este respecto, que es trascendental para los próximos 20 años de este país en términos de desarrollo económico, ¿no? Ulises, Eso es lo que no vimos debatir.
Dicen que uno de los propósitos de los debates o una de las cosas que uno puede sacar de un debate es ver cómo responden bajo presión los candidatos, las candidatas, ver su capacidad de reacción, su temple. En ese sentido, ¿qué dirías de las dos principales candidatas presidenciales? No, yo creo que las dos lo hicieron bastante bien. Ninguna perdió el piso, ninguna se excedió, ninguna se puso nerviosa. Yo creo que en ese sentido las dos hicieron un gran papel. Digo, cada uno en su estilo, como digo, Xochitl muchísimo más espontánea, más suelta y Sheinbaum, pues como parece que es su forma de ser y su personalidad, ¿no? No sé, lo dije hace un rato, ¿no? La prefecta de mi secundaria, ¿no? Ujú. Totalmente inmutable, pues, con muy poca empatía en general, diría, hacia el público y hacia la audiencia y hacia nadie, ¿no? Pero yo creo que lo hicieron bastante bien, yo creo que ninguna tropezó, yo creo que ninguna hizo errores graves Ujú. durante su exposición, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que vimos a dos candidatas, pues sí, muy fuertes ante la presión, muy resistentes ante críticas y ataques francos y directos. Y yo creo que ese desempeño fue pues, adecuado para las dos candidatas, ¿no? Y aquí pues tenemos la lata como dicen en economía, el gorrón, el free rider, dicen en inglés, que es Maynes y Movimiento Ciudadano, que pues no tiene nada que perder, no Sí. tiene nada que nada. Entonces, se han visto mejor en los dos debates, tanto el de la ciudad como en este, pues por eso, ¿no? Porque están muy cómodamente puestos ahí sin tener que pagar ningún costo, ¿no? Oye, Ulises, por último, Pero bueno, el me desempeño queda me pareció un muy minutito, adecuado. pero pues la pregunta obligada y que sé que es difícil de responder. Lo que vimos y escuchamos anoche, ¿en alguna medida incide en las preferencias, mueve la aguja en estas elecciones o pues no tendrá esa posibilidad? Mira, no de manera inmediata, eso sí, eso no ocurre de que al día siguiente ya se están moviendo las preferencias o no, depende cómo evolucione todo el spin que se dé de esto. Mi es que le quita una especie de tope que se había impuesto Xochitl Gálvez, ¿no? Ujú. Y probablemente veamos algún movimiento hacia arriba que acorte la distancia entre las dos candidatas principales. Pero es una especulación mía. Yo creo que podría ocurrir y entonces veremos acercarse la distancia entre las dos candidatas principales. En 30 segundos, ¿hubo ganador, ganadora en el encuentro de ayer? Pues hubo dos candidatas que se desempeñaron razonablemente bien, una Ujú. yo creo un poco mejor que la otra, que es el caso de Xochitl Gálvez, que se vio pues, más ágil, con mejores ataques, con mejores jabs, como diríamos usando un símil pugilístico, Ujú. y yo creo que ella fue la que se desempeñó mejor que la otra, yo creo que eso sí sería justo decir. Bueno, pues Ulises, siempre agradecido de poder conversar contigo, muy amable. Como siempre, Pascal, encantado. Gracias, gracias. Ahí está Ulises Beltrán.